Supongo que se interpreta como Bitcoin es Bitcoin y lo demás no existe. Si eso es un maximalista, en esta etapa soy maximalista. No creo que sea maximalista. Sí te puedo decir que algunas cosas me parecen una basofia y que no, que no las banco ni a palo, pero bueno. Las señales que a mí me transmite el comportamiento mercantil del Bitcoin me hacen que yo pueda ser considerado, como vos decís, un maximalista. Apenas uno habla solo de Bitcoin te tildan de maximalista como si eso fuera un insulto. Y en realidad no tiene por qué serlo, entonces prefiero no hablar de maximalistas. ¿Me gusta más Bitcoin que otras criptos? Me gusta más Bitcoin que otras criptos. ¿Invertiría en otro tipo de cripto? Y la verdad, creo que no. ¿Y eso me hace un maximalista? No. Me gustan todas las tecnologías, me encanta lo que se está desarrollando en todos lados. Me encanta, veo Ethereum, veo RSK y veo cómo todo el ecosistema crece y me gusta. Pero hoy sigo prefiriendo Bitcoin. Los maximalistas me pegan porque tenemos un proyecto que usa smart contracts. Y los shitcoiners me pegan porque dicen que soy maximalista. Entonces, Bitcoin Mutantes es la nueva manera de llamar a la gente que piensa parecido a como pienso yo. Yo soy maximalista monetario de Bitcoin, o sea, creo que sí, Bitcoin es la reserva de valor por excelencia y creo que sin esa reserva de valor, sin esas bases, todo el resto del sistema es una casa de naipes que se va a caer. Entonces creo que hay que proteger Bitcoin, o sea, creo que tenemos que trabajar en proteger Bitcoin porque todo lo que estamos haciendo depende de que Bitcoin se mantenga firme. Entonces soy maximalista en ese sentido. Me defino más bien curiosa y puedo entender que algo que me fanatiza también lo puedo llegar a cuestionar en algún momento. Incluso también puedo mirar hacia los costados, con lo cual sí y no. Yo me siento totalmente alejado del concepto de maximalista, sí me siento una persona que cree fervientemente en lo que Bitcoin propone y en la filosofía que está detrás, pero altísimamente dispuesto a cuestionarla. Definitivamente, cada vez un poquito menos, en el sentido de que me gusta mucho el movimiento DeFi, creo que hay un gran futuro ahí. Tuve una etapa maximalista, tuve una etapa más shitcoiner, y ahora volví un poco a ser maximalista, pero porque creo que también hace falta, en realidad. Yo creo que ahora está muy de moda el boom de las DeFi, las finanzas descentralizadas, las stablecoin, y creo que hay que tener cuidado con aquellas personas que quizás están entrando al ecosistema ahora y que quizás hay muchas cosas que no entienden aún, y hay gente quizás que compra una cripto pensando que está comprando algo tan robusto como Bitcoin y no lo es. Entonces en ese juego de informar, que yo creo que todavía estamos en esa etapa inicial, o sea, si bien claramente hay un montón de cosas que ya se están avanzando, identidades digitales, contratos inteligentes, o sea, todo lo que sabemos que puede llegar a este mundo, creo que todavía estamos en explicarle a tu tía qué es Bitcoin. Entonces en esa línea prefiero hoy ser un maximalista y nada, tiempo para hablar de otras cosas va a haber en el futuro, si esto sigue bien.